Ahora vamos a definir el complemento de un conjunto con respecto de otro. Si tenemos A un subconjunto de un conjunto universal U, vamos a definir el complemento de A con respecto de U, que denotamos así y llamaremos A complemento cuando no nos importe cuál sea el conjunto universal, al conjunto de los elementos de U que no son elementos de A. Vale la pena observar que la unión y la intersección de dos conjuntos es la misma para cualquier conjunto universal que nos tomemos, siempre que el conjunto universal contenga a ambos conjuntos. En el caso del complemento no es así. Dos conjuntos universales distintos dan origen a dos complementos distintos. Ahora veamos algunas de las propiedades que cumple esta operación. La primera es que el complemento del vacío con respecto del conjunto universal U es igual al conjunto universal. La segunda es que el complemento del complemento de A con respecto de U es igual al mismo conjunto A. La tercera es que el complemento del conjunto universal con respecto de sí mismo es igual al vacío. Y la cuarta es que si A y B son subconjuntos de U, entonces A es un subconjunto de B si y solo si el complemento de B es un subconjunto del complemento de A. Vamos a demostrar la primera de estas propiedades, que dice que el complemento del vacío con respecto de U es igual a U. Vamos a demostrar primero que U es un subconjunto del complemento del vacío. Para esto vemos que si X es un elemento cualquiera de U, entonces X es un elemento de U y X no es un elemento del vacío, porque el vacío no tiene elementos, entonces cualquier X cumple que no es elemento del vacío. Y esto implica por definición que X es un elemento del complemento del vacío con respecto de U, y por lo tanto U es un subconjunto del complemento del vacío con respecto de U. Para demostrar que el complemento del vacío con respecto de U es un subconjunto de U, vemos que si X es un elemento del complemento del vacío, por definición X es un elemento de U y X no es un elemento del vacío. Eso en particular implica que X es un elemento de U. Y por lo tanto el complemento del vacío es un subconjunto de U. Y por el axioma de extensionalidad, esto nos diría que el complemento del vacío con respecto de U es igual a U. La segunda propiedad nos dice que el complemento del complemento de un conjunto es el mismo conjunto. Entonces vamos a empezar demostrando que el complemento del complemento de A es un subconjunto de A. Para esto vemos que si X es un elemento del complemento de A, por definición, esto implica que X es un elemento de U y X no es un elemento del complemento de A. ¿Qué significa que X no sea un elemento del complemento de A? Por definición, X es un elemento del complemento de A con respecto de U si y solo si X es un elemento de U y X no es un elemento de A. Eso significa que X no es un elemento del complemento de A con respecto de U si y solo si ocurre la negación de la proposición que teníamos antes, que, como sabemos por las leyes de De Morgan de proposiciones lógicas, la negación de una conjunción de dos proposiciones es la disyunción de la negación de esas proposiciones. Que en nuestro caso querría decir que X no es un elemento del complemento de A si solo si X no es un elemento de U o X es un elemento de A. Entonces, si X es un elemento de U y X no es un elemento del complemento de A, esto implica que X es un elemento de U y X no es un elemento de U o X es un elemento de A, que por las propiedades distributivas de la conjunción esto querría decir que X es un elemento de U y X no es un elemento de U o X es un elemento de U y X es un elemento de A. Como la primera de estas dos proposiciones es una contradicción, esto quiere decir que ocurre la segunda, y en particular X sería un elemento de A, y por lo tanto el complemento del complemento de A es un subconjunto de A. Ahora vamos a demostrar que A es un subconjunto del complemento de A. Para esto vemos que si X es un elemento de A, como A es un subconjunto de U, entonces X es un elemento de U y
Por doble negación, no es cierto que X no sea un elemento de A. Aplicando la definición de complemento, esto implicaría que X es un elemento de U y no es cierto que X sea un elemento del complemento de A. Esto querría decir que X es un elemento de U y X no es un elemento del complemento de A. Y aplicando de nuevo la definición del complemento, esto significa que X es un elemento del complemento de A. Y por lo tanto A es un subconjunto del complemento de A. Y con esto acabaría la demostración. La tercera propiedad dice que el complemento del conjunto universal con respecto de sí mismo es igual al vacío. Para esto usaremos la primera de las propiedades que demostramos, que dice que el complemento del vacío es igual a U. Y la segunda, que dice que el complemento del complemento de un conjunto es igual al mismo conjunto. Por esta última tendríamos que el complemento del vacío es igual al vacío. Y como el complemento del vacío es igual a U, esto implicaría directamente que el complemento de U es igual al vacío. Con lo que terminaríamos la demostración. Por último vamos a demostrar que si A y B son subconjuntos de U, entonces A va a ser subconjunto de B si y solo si el complemento de B con respecto de U es un subconjunto del complemento de A. Vamos a aprovechar que A y B son subconjuntos de U y cambiaremos nuestro universo de discurso al conjunto U. Esto significa que si decimos que para toda X pasa algo, nos referimos a que para toda X que es elemento de U pasa eso. Entonces A es un subconjunto de B por definición si y solo si para toda X, si X es un elemento de A, entonces X es un elemento de B también. Usando la contrapuesta de esta implicación, esto sería equivalente a que para toda X, si X no es elemento de B, entonces X no es elemento de A. Y aplicando la definición del complemento, esto significa que para toda X, si X es un elemento del complemento de B, entonces X es un elemento del complemento de A. Y esto por definición pasa si y solo si el complemento de B es un subconjunto del complemento de A. Y esto acabaría la prueba. Y por ahora esto sería todo. Adiós.